un documento más, un documento médico legal, que es el consentimiento informado, que ustedes también lo van a llenar frecuentemente al ingreso de cualquier paciente hospitalario. Todos los hospitales tienen diferentes formatos de consentimiento informado. Lo que vamos a llevar aquí es la importancia, porque el consentimiento informado es un formato grande que nos ha dado el ministerio, pero que cada hospital puede adecuarlo de acuerdo a lo que él quiere. Por ejemplo, mi hospital es bien sintético el consentimiento informado, donde se pone el hospital, el nombre del paciente, porque dice el nombre del paciente, su matrícula, su carnet de identidad, su nombre, por el diagnóstico por el que está siendo internado y qué procedimiento se le va a hacer. Y luego el paciente lo firma con su puño y letra, y también el médico que está internando firma, ¿no? Entonces, es un formulario pequeño, resumido, que lo llena. En otros hospitales es diferente su formato, pero casi con el mismo contenido, ¿no? Pero, como les digo, cada hospital puede diseñar su consentimiento informado adecuando a su institución. La importancia de llenar el consentimiento informado vamos a llevar ahora. Entonces, empezamos con la primera presentación. Les decía que el consentimiento informado igual se considera un documento médico legal, y como ustedes aquí están leyendo, es el documento donde tiene toda la información completa, dice, ¿no? De lo que por ejemplo, el traumatólogo en la institución hace su consentimiento informado. Los especialistas igual hacen de acuerdo a su procedimiento que van a realizar en la intervención quirúrgica. Ellos hacen todo detallado, las complicaciones que pueda tener esa cirugía, qué riesgos, etcétera, etcétera. Ellos lo llenan ad extenso en 2 a 3 hojas. Le explican al paciente y recién el paciente firma si está de acuerdo con ese procedimiento, porque ustedes saben, ya terminando ya casi la carrera, que todo procedimiento tiene sus riesgos, todo. Por eso siempre tenemos que estar respaldados, munidos de un documento, de tal manera que si surge alguna complicación, nosotros hemos cumplido con todo lo que establece la ley. Entonces, para los especialistas, este documento, el consentimiento informado, es bien importante, les decía, porque ellos llenan extensamente su consentimiento informado. Pero para internación es más cortito, como les decía, de mi institución es bien cortito. Para el ingreso, su nombre, su matrícula, su carnet de identidad, el diagnóstico con el que está ingresando y su procedimiento que le van a hacer ahí. Dice, ¿qué procedimiento les realizará? Lo llenamos y al final firma y sella. En cambio, de los especialistas, ellos lo hacen más extenso. Ellos les explican, por decir, una cirugía de cadera. La cirugía de cadera es, por decir, qué tiempo toma, qué complicaciones puede tener durante el acto quirúrgico, si bien o no puede aceptar su prótesis el paciente, o cuáles son sus complicaciones. Todo eso está anotado en su hoja de consentimiento informado. Y si el paciente, digamos, si uno está he entendido la explicación, puede decir, doctor, he entendido, estoy consciente de todos los riesgos, pese a eso me voy a operar. Entonces, si aprueban eso, firme el consentimiento informado. Pero si dicen, no, voy a consultar con mi familia, veo que tiene muchos riesgos, lo voy a pensar, entonces no firma y no se programa todavía la cirugía. Entonces, todos los especialistas hacen así sus consentimientos informados, informando, explicándoles, y si el paciente está de acuerdo, firma, y si no, no. Entonces, para eso existe el consentimiento informado. Por eso dice que expresa la información completa, suficiente y clara sobre un determinado procedimiento, ya sea terapéutico o diagnóstico, ¿no? Cuáles van a ser sus riesgos, sus resultados probables. Y también eso indica o corrobora que ha comprendido el paciente todo lo que le ha dicho el cirujano. Y además se debería de explicar, dice, a los familiares más, no solamente al paciente.
Ahora, el que le hagamos firmar el consentimiento informado a un paciente que va a ser intervenido o que se va a internar, no excluye, ¿sí?, la responsabilidad profesional del daño emergente de una mala praxis. Porque ustedes saben que a veces los pacientes son bien susceptibles cuando, si no le explicas de esa situación, no te lo va a querer firmar, así, no, entonces con esto quiere decir si me va mal o me hace mal, ustedes, yo ya he firmado. No, ustedes tienen que explicarle que si hay algún problema por mala praxis, eso no nos excluye, no nos libra, no nos libera de la mala praxis que se ha cometido. No le libera, solamente nos sirve a nosotros para la parte administrativa, indicando que nosotros hemos cumplido con el protocolo de internación o al especialista en su defecto que ha cumplido explicándole al paciente de todos los riesgos, pero pese a eso ha habido una complicación. O a veces, por ejemplo, una complicación no es el que seccionen el colédoco, ¿no?, en una cirugía, eso no es complicación, eso es mala praxis, pero el paciente tenía su consentimiento informado y eso no le va a librar a ese cirujano de su mala praxis. Es decir, afirma el consentimiento informado y yo he tenido la libertad o me he podido equivocar y le he cortado el colédoco y con esto me salvo. No, no le excluye. Esa es una mala praxis y obviamente eso ya va a ser un proceso legal por un daño gravísimo, ¿no? Entonces, por eso dice que el consentimiento informado no excluye las responsabilidades profesionales de un daño emergente de una mala praxis. Ahora, al no obtener un consentimiento informado al internarle o al someterse a una cirugía, ese paciente puede significar una lesión a sus derechos personalísimos del paciente. No se olviden que en la norma jurídica dice que lo más sagrado de la persona es la salud, la vida, ¿no? Entonces es un derecho personalísimo, ¿no? Entonces ahí va en contra de su derecho del paciente. Y es importante que un paciente al internarse siempre entre con su consentimiento informado. Y si es un acto quirúrgico, el cirujano o el especialista tiene que hacer firmar su consentimiento informado. Eso denota que el cirujano, el especialista, le ha explicado bien al paciente, pero si no tiene ese consentimiento informado, va en contra de ese profesional en caso de que emergiera una mala praxis. Ahora, ¿para qué también sirve el consentimiento informado? Están viendo ustedes, es para reducir la ansiedad del grupo familiar. Ustedes saben que internarse o someterse a una cirugía siempre es de tensión en la familia, ¿no? Incluso a nosotros nos pasa si que alguien se va a internar o se va a someter a una cirugía, estamos ansiosos, ¿no? Quieren que nos expliquen por qué ha pasado, cómo va a ser, ¿no es cierto? Entonces, eso, el consentimiento al explicarle les ayuda a reducir la ansiedad. Además, les dice una oportunidad para que el paciente y los familiares formulen preguntas sobre su situación, de qué está pasando, por qué le va a internar, si realmente necesita internarse, ¿no? Y hay que prepararle a ese paciente emocionalmente. Pero a veces vemos en los hospitales o en cualquier institución hospitalaria, el cirujano va y le dice, bueno, señora, su esposa tiene que someterse a una colecistectomía el día de mañana o a horas tantos, porque esta va a acusar como un síndrome histérico, ¿no? O como una complicación de encefalopatía hepática. Pero que el familiar no sabe de esos términos médicos. Entonces, el consentimiento informado tiene que ser, vamos a ver más adelante que nos dice, tiene que ser de acuerdo a la cultura del paciente y tratarle de explicar. Yo siempre escucho a los especialistas que les hablan en términos técnicos y yo veo, si a veces nosotros todavía no, incluso no estamos entendiendo, pero será el paciente. Entonces, siempre tiene que ser en términos de acuerdo a su cultura del paciente. No sé si falta algunos datos que no le hemos explicado a la paciente, dice, deberíamos de anotar, no importa la evolución del paciente, indicando que en el consentimiento informado no existe el siguiente detalle que me he olvidado explicarle, tal vez, ¿no? Entonces, pueden aclarar eso en una nota en la historia clínica. Ahí está, ¿no? Se debe registrar en la historia clínica todo lo que corresponde o falte, así como las rúbricas.
porque a veces el familiar no ha llegado a tiempo o ya ha subido el consentimiento y no puede pasar el familiar, entonces puede hacer registrar en una hoja de la historia clínica aclarando que faltaba. En el consentimiento informado, como les decía, también es el diagnóstico al ingreso, con qué diagnóstico está ingresando. Pero esos diagnósticos, dice, no debe contener abreviaciones, siglas ni términos científicos, porque ya les decía, el paciente tiene que leer ese consentimiento informado y entender con qué diagnóstico está ingresando ese paciente. Consignar la autorización para la obtención de... otra cosa aquí dice, consignar la autorización para obtención de fotografías y filmaciones. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de que no se puede grabar a un paciente, no puede sacar fotos a un paciente. Eso tiene que tener una autorización exclusiva para sacar fotos. No es agarrar la cámara y sacarle, pueden tener un proceso por si acaso, ¿ya? Entonces siempre si quieren, que necesitan para un documento científico, etcétera, ustedes pueden pedir autorización a la paciente de tomar una fotografía, tal vez argumentando de que no le van a sacar la carita y van a tomar solamente la parte que les interesa, o filmar, ¿no? Pero siempre cubriendo la identificación, pero tienen que tener una autorización, no puede grabar, sacar fotos alegremente. Si estarán también si va a haber observadores, ¿no? Por eso es que a veces hay limitación en los hospitales de ingresar muchos estudiantes, ¿no? Por este problema del consentimiento informado, que no tenemos permiso o autorización de que haya muchos observadores a torno de un paciente. En nuestro país, les digo, todo ya está reglamentado. Es así que la ley 3131, que es un documento médico oficial, en el capítulo 4, artículo 10, según el decreto, ahí ustedes lo tienen, indica que el consentimiento expreso se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante, registrado en la historia clínica y debidamente respaldado por la firma, ¿no? Entonces, vean ustedes que no podemos internar a un paciente sin que él nos autorice, no se puede someter a una cirugía sin que él nos autorice, salvo que corra riesgo su vida, ¿no? En casos de se puede decir, a veces hay un embarazo que el bebé se está por ovitar, ¿no? Hasta que esperemos el consentimiento de su esposo, el bebé se va a ovitar y sería nuestro problema, ¿no? Entonces, en esos casos que se corre riesgo la vida de un paciente, se puede dejar eso para después, ¿no? Pero generalmente siempre tiene que estar respaldado con la firma del paciente, aceptando su ingreso, aceptando su intervención. Ahí dice, el llenado es responsabilidad del médico, es decir, no podemos decir, porque si yo trabajo, ay, no me lo ha llenado, el interno no me lo ha llenado, no, es responsabilidad exclusivamente del médico tratante que debemos hacer llenar. Su incumplimiento puede traer perjuicios profesionales y patrimoniales en caso de litigio, obviamente, no en todo, ¿no? A veces por mala suerte que no hemos hecho firmar siempre, él se puede ir por algún problema de una mala praxis o algo que sea complicado. Ese caso siempre va a ir y no ha tenido el consentimiento informado y no se puede llenar otro día, no se puede decir adjúntemelo, porque por mala suerte los expedientes clínicos, una vez que termina el paciente egresa, las licenciadas inmediatamente lo folian, 1, 2, 3, todas las hojas. Y no se puede alterar esa foliación, es decir, si nosotros aumentamos una hoja más, ese foliado ya va a alterarse, ¿no? Entonces, del 1 al 35 más 1 hemos aumentado y es 36. Claramente se ha aumentado ese consentimiento informado. Entonces, es muy importante no obviar esa situación.
El consentimiento informado, una de sus características es que el paciente tiene la libertad de decidir su tratamiento o su prueba diagnóstica sin que haya persuasión, manipulación ni cohesión, lo que significa que no debemos mentir al paciente, no decir, pero si va a ser algo sencillito, no se preocupe, ¿no? Algo así. O no le vamos a hacer nada y va a ser sometido a una cirugía, o tal vez va a necesitar muchos estudios y va a entrar en gastos terribles el paciente, ¿no? Si no estuviera asegurado. Entonces, es ahí, digamos, que hemos manipulado esa internación. Entonces, no tiene que ser así, hay que ser objetivos, claros y ser sinceros con el paciente y decir, no, señor, usted se va a internar una vez que esté internado, si fuera una consulta privada, ¿no? Una vez que esté internado, probablemente le pidan tantos laboratorios, una tomografía, y bueno, después de eso se verá el resultado de la tomografía, va a valorar el neurocirujano, y si se quiere puede ser sometido a una cirugía, digamos, no, le van a operar de su cabecita, le van a sacar el coágulo, cosas así, pero cosas que entiende el paciente. Entonces hay que siempre saberle informar. Y allí dice, ¿no? La ley, siempre hablan de la ley 31 es la que nos rige a nosotros de todos nuestros actos, que señala que es deber del médico respetar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización. En caso de que el paciente, una vez explicado, rechace, hay que hacerle firmar también, jóvenes, indicando que al paciente en pleno uso de sus facultades, después de haber ha sido completamente informado de su situación, que esto, él rechaza su internación o rechaza su tratamiento, por lo que firma al pie de la nota, ¿no? Al pie de la nota él pone con su puño y letra, tiene que firmar, poner su número de carnet de identidad y a qué hora. Entonces, allí sí estamos espaldados cuando el paciente rechaza, pero tiene que firmar. Es bien importante, jóvenes, nunca digan, ay, se ha ido nomás, no he querido firmármelo. O a veces no dicen ya eso cuando va a un proceso, sino dicen, ustedes le han votado, no le han informado, no le han querido atender. Es muy importante también explicarle al Señor que si no se va a internar, pese a que le estamos explicando 2 o 3 veces, también tiene que firmárnoslos si va a rechazar su internación o su uso o algún procedimiento al que debe ser sometido. Ahí está, ¿no? La información debe ser comprensible e incluir el objetivo del tratamiento, sus procedimientos, los beneficios, los riesgos potenciales, así como la posibilidad de rechazarlo en cualquier momento, antes o una vez iniciado sin perjuicio alguno. Por decir, en una apendicitis, hay que explicarle al paciente que si no se interna la persona, eso puede reventar y dentro de esa protuberancia o esa salida que tiene en el intestino va a salir caquita y esa caquita va a contaminar todo su cuerpo, esa caquita se verá toda la sangre y va a ser después fiebre, se va a infectar toda y va a estar en peor situación cuando él quiera hacerse operar, le van a operar, pero esa y todo se va a infectar, no va a poder sanar muy rápido, tiene que considerar esas situaciones, hablar en forma clara, no decir usted tiene un divertido, dicen, ¿no? Si no se somete a un acto quirúrgico, usted va a sufrir sepsis y bueno, va a venir más complicado, algo así les escucho, ¿no? Pero el paciente no sabe de sepsis, no sabe de términos técnicos, entonces es bien importante que debe de ser claro, ¿no? Hablarle de tal manera que entiende el paciente, porque si le explicamos así, el paciente sí se da cuenta, ¿no? De si va a salir caquita dentro de mi cuerpo, se va a contaminar toda mi sangre, voy a venir en peores condiciones o me va a costar peor,
ahorita que estoy a tiempo, sí puedo hacerlo. Entonces, hablen entre la familia o a dos, a tres hacemos pasar y les explicamos una, dos, tres veces, haciéndole dibujitos, todo. Entonces, probablemente el paciente sí entienda y se va a internar. Pero si le hablamos que en términos técnicos, no. Ahí le estamos explicando los riesgos que puede correr esta paciente, ¿no? Y el procedimiento le vamos a explicar que es muy sencillo en el momento que se está iniciando, es como cortar una cepillita, que sí hay que cerrarlo, y bueno, obviamente al entrar van a ver si está bien complicado o solamente todavía está inflamado, como para sacar sin contaminar nada, sin contaminar con esa caquita alrededor, sacar esa tirita, lo van a coser y listo. Eso es una cirugía pequeña, rápido y obviamente si no está complicado, ¿no? Pero si está complicado ya también hay que explicarle que va a ser una cirugía larga, ya con complicaciones, porque probablemente eso ya ha salido, esa es la caquita que ha contaminado todo el interior del cuerpo, tiene que lavarse con muchos sueros, y luego tiene que seguir un tratamiento de días en el hospital con antibióticos a través de un suerito. Entonces, todo esto hay que explicarle al paciente, ¿no? Para que él sí se haga, se concientice, se dé cuenta y, bueno, pueda aceptar de una manera que si hubiera alguna complicación en el futuro, el paciente puede perder la vida, él también sea consciente de que sí ha entendido, de que sí ese paciente había la probabilidad de cuando hayan entrado, hayan operado, que se ha encontrado algo grave, que todo ya se ha contaminado, ¿no? Entonces, y a veces siempre por eso tenemos que llamar a los familiares más explicarles y va a haber siempre una persona que va a decir, realmente nos han explicado y sabíamos de la complicación, pero sí porque le hemos hecho entender. Pero si no les hemos hecho entender, todo ha sido a la rápida, siempre va a decir el paciente, no, yo no le he entendido nada, no sé ni lo que me han dicho, dice, no. Entonces la comprensión es la capacidad del paciente o familiar, por eso digo siempre llamar a los familiares más, de entender la información que se le da sobre la situación de salud en cuestión. Una explicación clara y sencilla, pero suficiente sobre el procedimiento. Si estos requisitos se cumplen, no podrá ser tachado de viciado en caso de una eventual demanda judicial, ya que el paciente habrá conducido su decisión con total y absoluta libertad. Vean ustedes, es ya un punto a favor en caso de una complicación. Por eso piden, ¿no? Cuando hay una pérdida de vida después de un procedimiento quirúrgico, va a una auditoría interna. ¿Qué es la auditoría interna? La auditoría interna es médicos de la misma institución, especialistas que les dan todo el historial clínico. ¿Y ahí qué vemos? Ahí vemos, ¿tiene la historia clínica? Tiene. ¿Tiene su consentimiento informado? Tiene. ¿Tiene su protocolo quirúrgico? Tiene, a veces se han olvidado, igual no tiene, eso ya va en contra. Entonces, en el procedimiento quirúrgico, ahí está anotado, el cirujano anota apertura por planos, al abrir qué ha encontrado, con cuántos litros ha lavado, qué tipo de sutura ha hecho, con qué hilos, o las complicaciones que he encontrado y las ha tenido que reparar. Entonces, todo está ahí. Si vemos que está todo anotado y que ha hecho de acuerdo a su protocolo de apéndice, por decir cómo se opera un apéndice, esos de los cirujanos, ¿no? Entonces, si está ahí su protocolo bien descrito, entonces está bien, ¿no? Eso le va a respaldar alto en caso de una demanda judicial. Pero si no, si ha habido alguna complicación de sección de un vaso, y él no puede mentir, es decir, no puede hacer su consentimiento, su protocolo quirúrgico inventándose, porque no se lo va a firmar el anestesiólogo, el cirujano, el ayudante, cirugía 1, 2, entran 2 ayudantes, ¿no? Entonces ellos van a ver si ha habido una complicación de una sección, no pueden decir que no, el cirujano va a decir que no ha habido ninguna complicación.
¿no? Porque ahí tiene dos testigos que han visto lo que ha seccionado bases, tiene que anotar eso. Y si no ha habido nada de eso, ha sido todo correcto, entonces eso va que está bien, correctamente, entonces todo está protocolizado, cada médico tiene sus documentos que tiene que llenar, entonces eso ven, el protocolo está, quirúrgico está, protocolo de anestesio está, entonces todo eso van tiqueando. Pero si ha habido una complicación, como les digo, un accidente en el acto quirúrgico, entonces, bueno, eso ya se anota también. Pero todo tiene que estar anotado, ¿no? Y esa complicación, bueno, eso no ha sido una complicación, ¿no? Pero eso ha sido un accidente, se ha seccionado un vaso, se ha seccionado. Pero a veces hay pacientes que han sido operados, por decir un diabético, se ha operado y no sanan fácilmente sus heridas quirúrgicas, carecen de licencia de sutura, etcétera. Son complicaciones en base a su patología y se ve que todos los documentos están llenos dentro de la historia clínica y ese informe se pasa, solo son los auditores, la auditoría interna, como les digo, hacen los médicos de un hospital, ven, porque hay igual formularios, uno se tacha, como les dice, historia clínica presente, protocolo de internación presente, todo eso, algo que no hay, no, falta, se pone también, incluso si si ha habido conteo de gastos, de apósitos, todo está en ese formulario que tiquean los auditores. Entonces, una vez que los auditores médicos han hecho el estudio, recién se pasa a una auditoría externa que ya es para un proceso judicial, dentro de una demanda judicial, no de todo, solamente en algo que sea complicado y que los pacientes hayan presentado una demanda. Por eso dicen, ¿no? Si estos requisitos se cumplen, no podrá ser tachado de viciado en caso de una eventual demanda judicial. Pero si faltan, ya. Aquí no, sabes, nos repiten que debemos tener un lenguaje apropiado para el nivel de comprensión. Obviamente, si tenemos un paciente médico que esté dentro de nuestro nivel, háblale con palabras técnicas, no es problema, pero no le vamos a hablar así a un señor que está viniendo con una educación de nivel medio, ¿no? Entonces no podemos. Ahora, peor si es una persona que solamente habla quechua o aymara, entonces tenemos que recurrir a un traductor. Siempre hay en un hospital quien habla quechua, quien habla aymara. Sí, y dice convocar a los familiares a un lugar apropiado sin interferencias. Es decir, siempre ingresar a un consultorio, sentarnos, hablar con tranquilidad, no estar hablando y moviendo el pie, no estar hablando y querer mirando a otro lado como que quieren hacer algo, que no tienen tiempo, etcétera. No, eso no. Todas las personas eso fácilmente captan, ¿no? Entonces, no es necesario decir, no hagan esto, no hagan lo otro. Pese a eso se ve profesionales que actúan así, ¿no? O sea, que les hacen tan rápido como si fueran los hombres más ocupados del mundo, se ve todavía eso, pero eso va en contra de ellos en caso de una demanda judicial. Es conveniente que todos estén sentados. El médico no debe permanecer jamás parado porque da la impresión de que está apurado, les decía, ¿no? Entonces debe sentarse a hablar. Nunca olviden que es una vida, nunca olviden que es un ser querido de la persona a la que van a tratar, a la que están explicando, a la que va a ingresar a un acto quirúrgico, al que va a ser internado. Probablemente para nosotros ya sea algo normal, pero jamás debemos perder esa humanidad. Yo siempre escucho en un hospital y dicen, si todos los médicos fueran así, nos charlaran, yo ya nos sanamos de solamente que nos hablen y nos expliquen. Pero si nos tratan mal, apenas nos escuchan, lo único que nos botan son las recetas, ni siquiera nos tocan. Entonces, es bien importante hablar con la familia, sentarnos, permanecer tranquilos, hacer que nos cuenten todo, porque las personas tal vez ahí se desahogan, incluso a nosotros nos pasa eso, ¿no? Sentimos que algo nos pasa, vamos a un médico, pero buscamos
buscando una respuesta, buscando que nos consuele probablemente, pero decía, no, pero eso no es nada, eso se quedó pasar y sí es un alivio, incluso para nosotros los médicos. Entonces, no nos deshumanicemos ni cuando ustedes sean especialistas, porque eso veo, ¿no? De internos, residentes, y una vez que son especialistas, a veces están como dioses, no quieren hablar con el paciente, apenas les dan 3 o 4 palabras, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que no pierden no se deshumanicen y sientan que esa persona necesita de todas estas situaciones que estamos tocando. La conversación debe ser realizada de frente a frente, con calma y sin apuros. Si no hay tiempo, hay momentos que hay mucho paciente, explicarle también esa situación al paciente, porque entiende, decirles, miren, tengo ahorita mucho paciente, si usted me da un tiempito atiendo esto y luego charlamos, mientras usted esté pensando en esta situación, deme unos minutos y volvemos a charlar para que si no ha entendido le vuelva a explicar. Entonces, bien importante es esto. Para llenar el formulario del consentimiento informado, use frases cortas, evite tecnicismos, emplee palabras sencillas. Si son analfabetos, lea el contenido del formulario, léaselo. No te diga, fírmemelo aquí, por eso sobre uno les pasa, aquí fírmemelo. Yo digo siempre, pero ¿por qué le está haciendo eso? Tiene que explicarle por qué se lo va a firmar, porque siempre todas las personas son susceptibles. ¿Qué me está haciendo firmar? Entonces hay que explicarle si es algo sencillo, que no va a haber complicaciones. Dice, señor, le estamos haciendo firmar esto porque usted tiene que saber que no le estamos obligando a que se interne, no le estamos obligando a que lo operen. Usted ya se aprobó, porque a veces pacientes vienen ya programados para cirugía, pero el paciente dice, ahora, pero a mí qué me van a hacer, no me han dicho nada. Entonces, si no le han dicho nada, no se interne, señor, porque usted tiene que saber qué es lo que le van a hacer. Y el que le haya explicado a qué cirugía se está sometiendo, que era la responsabilidad del especialista. De los médicos de internación, nada más nosotros estamos haciendo el consentimiento informado para internación, no para la cirugía. Responda a las preguntas que les formulen, porque siempre preguntan ¿para qué? ¿Por qué me están? Les decimos, no, para que se interne. ¿Pero qué me van a hacer? Pero señor, usted sabe que le han programado a qué está ingresando, a que le operen de la vesícula. Sí, le han explicado, a veces dicen sí, a veces dicen no. Entonces, si dicen no, yo a veces les llamo al cirujano y le digo, doctor, dice, usted no le ha explicado, no tiene su protocolo, su consentimiento informado quirúrgico, y el paciente está dudando de internarse, ¿no? Entonces, a veces tenemos que volver a bajar, explicar y aclarar la situación, pero nunca les obligamos, ¿no? Responda a las preguntas que les formula, estamos repitiendo, pregúntele si está claro o desean más información. A veces dice, sí, pero yo no le he entendido, me ha dicho que me va a operar más. Entonces, nuevamente hay que llamar al cirujano que le explique y él no puede rechazar esa información, porque sabe que si hubiera alguna complicación, el paciente va a decir, si no me ha explicado, le llamo al doctor, no ha venido, ¿no? Es muy importante dejar en claro que el consentimiento no es lo mismo que una carta blanca, ni tampoco la renuncia del paciente a sus derechos. Ya les decía que el que firme el consentimiento informado no libera al médico tratante, por decir al cirujano, de una mala praxis, ¿no? Igual va a ir a un proceso, se ha cometido una imprudencia, un accidente intraquirúrgico, no le libera. Por eso dice, no es una carta blanca, ni tampoco la denuncia del paciente a sus derechos. Es decir, que si se comete algún proceso de negligencia en el paciente ya firmado, ya no tiene derecho a quejarse, no. Yo siempre digo al señor, no tenga miedo al firmar este consentimiento informado, no libera a ningún médico de algún acto que le cometan a ustedes, ¿no? Un error, una negligencia, una mala praxis, no. Igual usted tiene derecho a una demanda, por decir, ¿no? Entonces, él puede. Esto solamente es administrativo.
para nosotros. Entonces nos respalda que estamos cumpliendo con el de informarle a usted al ingresar que no lo estamos obligando y que sabe a qué está ingresando, ¿no? Solamente es para eso. Entonces es bien claro lo que dice el consentimiento. Un consentimiento informado no es una carta blanca, ni una renuncia del paciente a sus derechos. Una vez obtenido, adjúntelo en el expediente clínico. Entonces, para ingresar siempre tiene su nota de internación, su consentimiento informado, sus indicaciones, ¿no? Se registra en el expediente clínico la fecha y hora de la conversación, nombre y apellido de todas las personas que estuvieron presentes. Eso dice, pero generalmente eso obviamos, como les digo, los consentimientos informados están adecuados a cada institución, ¿no? Hay consentimientos informados cortitos, hay consentimientos informados grandes, bien detallados, que son de los especialistas. Ahí tal vez ellos sí tienen que poner la fecha y hora de la conversación que han tenido y a quiénes ha explicado. Debe ser registrado siempre con punta bola azul. Lo propio que tienen que elaborar, la historia clínica, la evolución, lo que sea, siempre con punta bola azul. Así está normado. No pueden utilizar bolígrafo negro en un expediente clínico. Sobre todo en el consentimiento informado, azul. Está, pero determinado casi en todo. Si el paciente no sabe firmar, estampe su huella digital. Recuerden que tienen derecho a cambiar de opinión en cualquier momento. El paciente puede decir, no me voy a internar. Y bueno, yo también les digo, está bien, puede volverlo a pensar y lo vamos a volver a reprogramar. Y llamamos al doctor indicándole que todavía no se ha animado, que ha desistido de esta internación y le llamamos ese ratito y les reprogramamos para otra consulta. Miren, este es el consentimiento informado base del ministerio y aquí esto es bien extenso, ¿no? Consentimiento informado, ahí primero le explica qué es y dice, ¿desea usted ser informado de todo lo que le acontece en el curso de su enfermedad, sí o no? Así, aquí es así bien extenso, ¿no? Pero como les digo, hay cortitos. Nosotros tiene su nombre, su matrícula, su carnet, etcétera, lo adecuamos, así como este, miren, bien cortito es en mi institución. Ahí está su carnet de identidad, su matrícula, que ha sido informado por qué doctor, el que le va a operar, qué diagnóstico y qué procedimiento. Dice ahí al final autorizo, ¿no? Al médico, etcétera. Y luego firma el médico, firma del asegurado y el familiar o representante. Es cortito. Cada institución, mire, este también creo que es de otra institución que saca foto. Entonces, cada hospital tiene su consentimiento informado así cortito, pero lo importante y ahora sabemos por qué el consentimiento informado en las instituciones. A eso iba esta clase, porque a veces lo han llenado, lo van a llenar, pero no saben por qué se llena ese consentimiento informado. Pero ahora ya tienen conocimiento de que el consentimiento informado es muy importante, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta. Hola, no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema, que es bien cortito, ya hemos acabado. No, doctora, está muy claro. Bien. Hola, Entonces, buenas noches. Una consulta. adelante, adelante, le escucho. La escucho, buenas noches. Doctora, hace un momento. ¿Está bien, doctora? ¿Me escucha ahora sí? Sí, mamita, te escucho perfectamente. Listo, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Hace un momento indicó que cuando hay alguna emergencia, una emergencia de vida, podemos ingresar a cirugía sin que firme, ¿no es cierto? Sí, Puede haber esa excepción. sí. Pero ¿qué pasa si el paciente después ya no quiere firmar? ¿Qué Ah, procede en esos casos? no, no hay problema si no firma, pero la ley nos ampara. En caso de riesgo de vida, puede ingresar sin consentimiento informado.
Ah, ok, ok, muchas gracias, doctora. Ya, mamita. Incluso igual esos pacientes que llegan tequeados, que está corriendo su vida y hay que someterlo nomás a un procedimiento quirúrgico igual, porque cosas riesgo su vida. No se puede dejar, ay no, nadie está consintiendo su cirugía, no, nadie no hay para firmar, entonces que se muera, no. Que la ley nos ampare en esas situaciones. Doctora, Adelante, Eric, te escucho. Ok. doctora, en caso de que haya una emergencia, como nos ha mencionado hace un momento, y que el cirujano o el médico tratante cometa algún error en el procedimiento y que haya pérdida de la vida o lesiones orgánicas importantes, ¿cuál sería ahí la responsabilidad del médico? Si es que usted nos dijo que haya, en una emergencia ampararía la ley al médico, pero en ese caso que le planteo, ¿cómo sería? No sé si podría explicarnos. Bien. En un acto quirúrgico, todos los cirujanos, como les digo, llenan sus protocolos, como para apéndice, para una cirugía de cráneo, por decir un hematoma, ¿no? Es un hematoma, por decir, abren el cráneo y evacúan el hematoma. La sangre nada más es una acumulación de sangre que puede ser sobre la dura madre, debajo de la dura madre. Y eso luego dejan a veces con drenaje o a veces lo cierran. Pero si ese cirujano ha seccionado es decir, algo burdo estoy hablando, ¿no? Se ha seccionado el cerebro, un vaso importante del cerebro, y el paciente puede perder la vida, eso ya no es una complicación, sino es una mala praxis, ¿no es cierto? Eso no le cubre, no le ayuda a deslindarse de responsabilidades el consentimiento informado. Igual puede ir a un proceso por mala praxis si se hace una auditoría, porque todo va a estar anotado. El anestesiólogo ha visto, el primer ayudante, el cirujano, el segundo ayudante. Entonces los cirujanos difícilmente que mientan que no ha habido un accidente, lo ven como un accidente, ¿no? Pero se ha cometido una mala praxis, eso es evidente, y sí va a ir a una demanda judicial. Y no le salva el consentimiento informado. No sé si, o con otro ejemplo quiere que, o usted quiere darme un ejemplo. Eh, no está claro, doctora. Como le decía yo, le mencionaba que en un caso de emergencia, si es que hubiera una mala praxis de un médico, ¿cuál serían las acciones legales? A eso me refería. Ay, sí, pero no creo que si es una emergencia, igual los cirujanos siempre saben lo que hacen, funciona su protocolo quirúrgico. Ahora es una emergencia, puede ser algo grave, que realmente se ha complicado el paciente y a veces pierden la vida, pero a ver, por afuera decimos, ah, no, ellos, ¿por qué le han operado? Tal vez si no le hubieran operado, hubiera vivido, pero estaban viendo los especialistas y según los estudios, porque todo entra con respaldo de estudio, porque no va a entrar un paciente a cirugía sin una tomografía, si es de cerebro, sin una ecografía, si es de abdomen, por decir, sin radiografía, sin laboratorio, siempre tiene que entrar respaldado de todo. Nadie puede entrar a un acto quirúrgico, por más que sea una gran emergencia, directamente a quirófano, no. Tiene que ir con todos sus estudios, ¿no? Por eso a veces perdemos tiempo y los pacientes, ya voy a sacar, pero ¿cómo vamos a ingresar si por lo menos una hora es el hemograma por su coagulograma, ¿no? Entonces, una hora tarda. Entre eso estamos haciendo la ecografía, la tomografía, hasta que viene luego ya el especialista viene y valora, en eso ya se tarda como 2 horas, no hasta programar la cirugía, ¿no? O sea, siempre es como 2 a 3 horas. Ya les digo, si es una gran emergencia, aunque no tengamos el consentimiento, se va a entrar, pero tenemos que entrar respaldados de todos los exámenes complementarios que realmente determinen la gravedad de ese paciente. Ah, listo, doctora. Gracias por la aclaración.
Así cuando hay algún problema, si dice, por ejemplo, la gente viene, ¿no? O sus familiares, no, ustedes han operado sin que nosotros demos el consentimiento, tal vez, pero no, pues señora, aquí está su tomografía, por decir, aquí está su laboratorio, esto, en qué condiciones. Y eso sí va a ir a una auditoría, claramente los médicos van a ver si, pues este paciente estaba muy grave, ¿no? Por decir, su tomografía estaba bien comprometido la masa encefálica, decir, ¿no? O era muy masivo la hemorragia, que difícilmente también se iba a salvar, ¿no? Iba a ser de, tal vez como dicen, uh, algo bueno un milagro, ¿no? Que se salve después de la cirugía, pero se ha hecho todo lo que se ha podido, lo que se tiene que hacer. Otra pregunta. Entonces, eso nomás es el consentimiento informado, jóvenes, de llenar una hojita, pero una hojita que tiene mucho por detrás que tenemos que saber porque llenamos ese consentimiento informado, que es bien importante para nosotros en la parte legal y administrativa, y también es bien importante para el paciente que entienda qué le va por qué está siendo internado, para qué está siendo internado, qué complicaciones puede tener. Y que esa hojita no nos va a deslindar de ningún proceso judicial en caso de mala praxis, en cualquier situación que no sea de acuerdo al paciente. No es una carta blanca, como dice aquí, de que nosotros podamos hacer lo que queramos con el paciente o hacer lo que sea, ¿no? Mal, no sé, pero raro, ¿no? En esta época, porque todo está documentado, todo es respalda con documentos. Por eso las evoluciones son, según la norma técnica y la ley 3131, que el cirujano, por decir que operado, tiene que evaluar cada 3 horas, dice, pero generalmente en nuestro hospital están valorando cada 12 o 24 horas, cosa que no están cumpliendo con lo que dice la ley, pero también es de acuerdo a políticas hospitalarias. Por eso está, dice el residente, ¿no? Quien debe estar evolucionando cada 3 o 4 horas de alguna complicación, tienen que observar inmediatamente y comunicar al especialista. Pero la ley dice que el especialista es el que tiene que estar valorando al paciente postoperado cada 3 o 4 horas, por lo menos en el día 3 veces, ¿no? Y así tiene que estar en su evolución, porque en caso de alguna complicación o algo que pase con el paciente, si va ese expediente a un proceso judicial, ahí vemos los auditores, pero el doctor ha operado hoy día y al día siguiente recién ha ido a valorar, entonces no está cumpliendo dentro de lo que es el protocolo postoperatorio de evaluar a su paciente, ¿no? ¿Qué estaba pasando? No ha valorado, entonces ahí se ha complicado el paciente. Ahí se puede ver la negligencia del especialista. También, por ende, de la institución del residente o del interno. Entonces, por eso ustedes igual cuando van al internado, vean jóvenes, vayan a sentarse. A veces eso es lo de malo, no se ocultan, no sé dónde están, pero no están con el paciente. Tienen que ir a alzar la sábana, ver, señora, cómo está su herida, ven claramente su apósito. Siempre que sale sequito, pero si a las horas ya está rojo, se está manchando de sangre, pues ustedes están por eso, ¿no? Para hacer la evolución, y ustedes saben el SOAPI, que es la evolución. Al subjetivo, señora, le duele algo, ¿cómo se siente la paciente si se está desangrando, se está choqueando? ¿Qué va a decir? No sé, me siento mal, me siento mareada, me siento no veo. Entonces ustedes anotarán eso al objetivo. El objetivo, ¿qué será? El abdomen. Abdomen pondrán, ¿no? Herida operatoria cubierta, está cubierta, pues ustedes no pueden destapar, nunca se les ocurra destapar, por más que esté sangrando, no toquen, ustedes nada más ven. Mira, si ese apósito está con harta sangre, está rojo, manchado, no, apósito manchado, cubierto con sangre roja, rutilante, pone.
y escuchen, agarran fonendoscopios, pongan sobre la vasijita con calmita, escuchen si sus ruidos están presentes o están ausentes. Les he dicho, en la noche pónganse sus estetoscopios sobre su vasija y vean cómo son los sonidos naturales, como cuando comemos harto, cuando no comemos, cuando estamos tranquilos, cuando nos duele. Escúchense la vasija para cuando ustedes vayan a su paciente y vean, hay estos sonidos, no hay, como el mío se escuchaba, aquí no se escucha. Entonces anotarán ruidos hidroaéreos poco audibles o ya no se escuchan. Anoten, anoten, jóvenes. Base su presión, tomen, lleven su tetoscopio. Si ustedes anotan la realidad que están viendo en ese paciente, van a ver cómo van a ser evaluados en la institución y los doctores no les van a molestar, ni siquiera con preguntas, aunque les pregunten, les van a considerar porque van a decir, él tiene interés, él ve, él revisa al paciente, él nos avisa, entonces inmediatamente ustedes llamarán o correrán al residente o al especialista, doctor, el paciente está así, su apósito está cubierto con sangre, el paciente su presión está bajando, había salido con 110/70, pero ahora le escucho 160. Entonces, vean ustedes cómo se ve el interés, la motivación de ese estudiante que realmente está cumpliendo con su obligación de interno, ahí está aprendiendo, pero si nada más y se copia la evolución de lo que ha hecho su compañero de adelante y el paciente por debajo está desangrándose completamente, o a veces el paciente como sale del posoperatorio, se mueve sus manitos, han visto que todos salen como borrachitos, se arrancan una sonda, un drenaje, etcétera. Entonces ustedes anotarán o tienen que estar para cuidar esas situaciones, porque a veces la enfermera son una o dos enfermeras por piso, no van a estar viendo cada paciente. Y si ustedes ayudan, igual van a tener ayuda de ese respaldo de las licenciadas. No, ese doctor, y no les dicen si quieren, ese doctor nos ayuda, ese doctor es bueno, ese doctor está pendiente de los pacientes. Para eso son ustedes jóvenes, para ayudar al especialista, al residente, a la licenciada, pero además van a aprender haciendo, viendo, pero si nada más van a copiar y van a escuchar, no, nada que ver, nada que ver. Entonces ahí estamos, que donde ustedes van a ir al internado, vayan a ver, hacer, escribir lo que ven, no tengan miedo. A veces probablemente una palabra técnica no se les venga ese momento, como a veces a mí me pasa en esta clase, digamos, no me viene la palabra que quisiera decirles, pero no importa, noten con sus palabras qué está pasando en ese paciente, entonces eso va a ser una alerta al especialista. No sé si tienen otra pregunta más, jóvenes. Bien. Yo creo que, como siempre, completando la hora íntegra, este, nada más, como les decía, recalco que vean que es otro documento médico legal muy importante, que no quería que se pase de lado y que no lo pasemos por entendido, que ya saben lo que es de fácil llenado y eso no es ningún problema, ustedes saben que tiene su importancia. Igual vamos a llevar a la próxima clase, haremos lo llenado del, podemos hacer, ¿quieren que hagamos del certificado de defunción? Es largo, pero el tema es como 2 clases. Vamos a tratar de terminar en una clase. Sí, Hola. doctora, estaría bien. Sí, Bien. doctora, también Entonces, sería bueno. Por favor, doctora. obviamente eso ustedes no lo van a llenar casi nunca, solamente es el médico, pero ya también cuando terminen la casera, porque no les falta más que sacar el piecito, con el internato ustedes prácticamente ya terminan y pueden eh, eh, actuar o ya ser médicos, legalmente ya pueden trabajar como médicos y a veces con mucha suerte pueden llegar a un
lugar que les digo donde no hay médico forense, una comunidad, y donde tienen que llenarlo, ¿no? Entonces les va a servir mucho de apoyo para ver cómo tienen que llenar, porque en el campo así el ministerio les devuelve si está mal llenado. Y les llaman no solamente la devolución, sino el memorándum de llamada de atención por el llenado incorrecto del certificado de defunción. Bien, entonces no teniendo más que decirles, jóvenes, muy buenas noches. Gracias por la comprensión de la semana pasada que no he podido pasar con ustedes porque lamentablemente estoy con un problema de programación del rol de turnos en mi institución y he tenido que ir como una urgencia para llenar ese vacío. Y, he hecho el turno, entonces de ahí dictarles la clase no me ha parecido correcto. Por eso es que he pedido su comprensión de ustedes y que me lo reprogramen para hoy día, perjudicando de gran manera su fin de semana, su Semana Santa, que yo sé que siempre estamos en familia y demás. Muchas gracias por su comprensión, jóvenes, y muy buenas noches.